¿Cuántas veces te has sentido al borde del colapso, enfrentando una batalla que parece imposible de ganar? Tal vez sea un problema financiero, un conflicto en tu familia, un sueño que se resiste a cumplirse, o esa sensación abrumadora de que no importa cuánto te esfuerces, nunca es suficiente. Lo entiendo, porque he estado ahí. Esa lucha constante, ese agotamiento de intentar todo y no ver resultados, puede desgastarte por completo. Pero hoy, quiero que te detengas un momento, porque hay algo que necesitas escuchar. Dios ya peleó por ti. Esa batalla que parece interminable no es tuya para ganar, porque Él ya la ganó por ti. Quiero que reflexiones en esto. Cuando intentas luchar con tus propias fuerzas, te llenas de ansiedad, miedo y dudas. Es como tratar de mover una montaña con las manos, empujando con toda tu energía sin lograr que se mueva ni un centímetro. Pero cuando comprendes que Dios ya ha peleado esa batalla por ti, todo cambia. Tu perspectiva cambia. Tu carga se aligera. Dejas de depender de tus fuerzas limitadas y empiezas a confiar en el poder ilimitado de Dios. Piensa en la historia de David y Goliat. A primera vista, parecía una batalla perdida. Un joven pastor sin experiencia militar enfrentándose a un gigante armado hasta los dientes. Pero David no confió en sus habilidades. Confió en el Dios que ya había vencido muchas veces antes. Fue su fe, su convicción de que la batalla era de Dios y no suya, lo que le dio la victoria. Lo que parecía imposible para los demás, para Dios era simplemente una oportunidad para mostrar su poder. Ahora quiero que pienses en tus propias batallas. Tal vez estás enfrentando algo que parece tan gigantesco como Goliat. Tal vez sientes que estás al borde de rendirte, que no tienes más recursos, que tus fuerzas están agotadas, y aquí está la verdad que necesitas escuchar. No estás solo. Dios está contigo, peleando por ti, trabajando en lo invisible incluso cuando no puedes verlo. Imagina por un momento que estás en medio de una guerra. Todo a tu alrededor parece caótico. Hay ruido, confusión, y sientes que no tienes fuerzas para seguir adelante. Pero de repente, escuchas una voz que te dice: detente. Esta batalla no es tuya, yo pelearé por ti. ¿Qué sientes en ese momento? Esa es la voz de Dios, recordándote que no tienes que hacerlo todo solo. Muchas veces, el mayor desafío no es la batalla en sí, sino nuestra incapacidad para soltar el control. Estamos tan acostumbrados a creer que todo depende de nosotros, que no nos damos cuenta de que Dios ya está actuando a nuestro favor. Es como si lleváramos una mochila llena de piedras, pensando que somos los únicos responsables de cargarla. Pero cuando decidimos soltarla y entregársela a Dios, experimentamos una paz que supera todo entendimiento. Déjame compartirte algo que aprendí en mi vida. Hubo un tiempo en el que estaba enfrentando una situación que parecía imposible. Había intentado todo lo que estaba en mis manos, pero nada funcionaba. Me sentía frustrado, cansado y al borde de rendirme. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que estaba luchando con mis propias fuerzas, sin confiar plenamente en Dios. Entonces, tomé una decisión. Oré con sinceridad. Entregué esa batalla a Él y le dije: Señor, no puedo más, te entrego todo. ¿Sabes qué pasó? No fue un cambio instantáneo, pero algo dentro de mí se transformó. Mi carga se aligeró. Mi mente, que antes estaba llena de preocupaciones, se llenó de paz. Y poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. No porque yo hubiera hecho algo extraordinario, sino porque Dios estaba actuando en mi vida. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces te has sentido como si estuvieras peleando solo, como si todo dependiera de ti? Y ahora quiero que imagines cómo sería tu vida si decidieras entregar esa batalla a Dios. Sí, en lugar de preocuparte y desgastarte, confiaras en que Él ya está trabajando a tu favor. La Biblia nos recuerda que Dios es un guerrero poderoso, que pelea nuestras batallas y nos da la victoria. En Éxodo 14:14 se nos dice: El Señor peleará por vosotros,
y vosotros estaréis tranquilos. Este versículo no es solo una promesa, es una declaración de la naturaleza de Dios. Él no es alguien que te abandona en medio de la lucha, es alguien que camina contigo, que va delante de ti y que asegura tu victoria. Imagina que estás frente a un río caudaloso. El agua está turbia, las corrientes son fuertes y cruzarlo parece imposible. Pero justo cuando estás a punto de rendirte, ves un puente que atraviesa el río. Ese puente es la gracia de Dios, una solución que no podías ver mientras estabas enfocado en tus propias fuerzas. No necesitas cruzar el río nadando. Solo necesitas confiar en que el puente está ahí para ti. Esa es la gracia de Dios en acción. No solo pelea tus batallas, sino que también te da los recursos, la fuerza y las oportunidades para avanzar. Pero aquí está la clave. Necesitas dar un paso de fe. Necesitas confiar en que su gracia es suficiente, en que su poder es mayor que cualquier obstáculo que enfrentes. Déjame ofrecerte algo práctico que puedes hacer hoy mismo. Piensa en una batalla que estés enfrentando, algo que te ha robado la paz y el sueño. Luego, toma un momento para escribirla en un papel. Después de escribirla, lee en voz alta. Esta batalla no es mía, es de Dios. Confío en que Él ya ha ganado la victoria. Guarda ese papel como un recordatorio de que no estás solo, de que tienes un Dios que pelea por ti. Quiero que imagines cómo sería tu vida si decidieras vivir cada día desde esa confianza. Si, en lugar de preocuparte, eligieras orar. Si, en lugar de luchar con tus propias fuerzas, eligieras descansar en la gracia de Dios. Porque aquí está la verdad, no importa cuán grande sea la batalla, el poder de Dios siempre será mayor. Las batallas de la vida son inevitables, pero enfrentarlas con nuestras propias fuerzas no es el camino. Dios nos llama a confiar en Él, a soltar el control y a dejar que su gracia actúe en nuestra vida. Cuando hacemos eso, no solo experimentamos paz, también vemos cómo las puertas se abren, cómo las cadenas se rompen y cómo los gigantes caen. No estás solo en esta batalla. Dios está contigo, peleando por ti, asegurando tu victoria. Su gracia no solo es suficiente, es más que suficiente. Y cuando decides confiar en Él, todo cambia. La pregunta es, ¿estás dispuesto a soltar tus preocupaciones y dejar que su gracia pelee por ti? ¿Cuántas veces te has sentido agotado, como si la carga de tus problemas fuera demasiado pesada para llevar? Tal vez has intentado de todo. Planeas, organizas, buscas soluciones, pero parece que nada funciona. Esa sensación de control deslizándose entre tus dedos puede ser desesperante. Es en esos momentos cuando nos enfrentamos a una verdad que no siempre queremos aceptar. No somos los que controlamos la batalla. Y no estamos diseñados para cargar con ese peso. Pero aquí está lo más hermoso. Dios nunca quiso que lo hicieras solo. El descanso verdadero no se encuentra en resolver todo por ti mismo, sino en entregarle tus luchas a aquel que ya las ganó por ti. Esto no significa que te sientes a esperar que todo se resuelva mágicamente. Significa soltar el control, confiar en su plan y caminar en fe sabiendo que su gracia está peleando a tu favor. Imagina por un momento que estás en medio de una tormenta. Los vientos soplan con fuerza, las olas golpean tu embarcación y el agua amenaza con hundirte. Todo dentro de ti grita que tomes el control, que luches con todas tus fuerzas para sobrevivir. Pero entonces escuchas una voz clara que dice: déjalo, confía en mí, yo calmaré esta tormenta. ¿Qué harías en ese momento? Es fácil decir que confiaríamos en Dios, pero cuando estás en el ojo de la tormenta, la tentación de aferrarte al control es enorme. Nos han enseñado que debemos ser fuertes, que debemos luchar hasta el final. Sin embargo, hay una fuerza más grande que nuestras manos, más poderosa que cualquier esfuerzo humano: la gracia de Dios. Hay una historia que siempre me ha impactado. Cuando los discípulos estaban en una barca en medio de una tormenta, el miedo los consumía. Era lógico. Las olas eran altas, la oscuridad era total.
y parecía que todo estaba perdido. Pero en ese momento, Jesús apareció, caminando sobre el agua. Imagínalo. En medio del caos, su presencia cambió todo. Con una sola palabra, calmó el viento y las olas. Pero antes de hacerlo, les dijo algo que quiero que escuches con el corazón. No teman, yo estoy aquí. Ese mensaje no era solo para los discípulos, es para ti también. Porque en tus momentos de mayor temor, en esas noches en las que sientes que el mundo se derrumba a tu alrededor, Él está ahí, recordándote que no necesitas controlar la tormenta. Su gracia es suficiente para calmarla. Piensa en esto. Cuando intentamos pelear con nuestras propias fuerzas, terminamos agotados. Es como intentar llenar un vaso con agua usando una cuchara pequeña, mientras Dios tiene un océano esperando para derramarse en tu vida. El verdadero descanso no se encuentra en hacer más. Se encuentra en confiar más. Pero confiar no siempre es fácil, ¿verdad? A veces nos aferramos a nuestras preocupaciones porque creemos que soltarlas significa rendirnos. Pero aquí está la verdad. Soltar el control no es rendirse. Es reconocer que Dios tiene un plan mejor. Es decirle, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero confío en que tú sí lo entiendes. No sé cómo saldré de esto, pero sé que tú ya lo resolviste. Déjame preguntarte algo. ¿Qué pasaría si hoy decidieras soltar esa carga que te está desgastando? Tal vez es una preocupación financiera, una relación rota, un sueño que parece imposible. Sea lo que sea, quiero que pienses en cómo cambiaría tu vida si eligieras confiar en Dios completamente. Imagina que estás cargando una mochila llena de piedras. Cada piedra representa una preocupación, un miedo, una duda. Has llevado esa mochila durante tanto tiempo que te has acostumbrado al peso. Pero un día, alguien se te acerca y te dice, déjame llevarla por ti. ¿Qué harías? Tal vez al principio dudarías. ¿Cómo voy a soltarla? Es mía. He aprendido a vivir con ella. Pero cuando finalmente decides entregarla, algo increíble sucede. Te sientes ligero, libre, capaz de avanzar como nunca antes. Eso es exactamente lo que sucede cuando entregas tus luchas a Dios. Él no solo las lleva por ti, sino que también te muestra un camino nuevo, uno lleno de paz y esperanza. Quiero compartir contigo un ejercicio práctico. Toma un momento para pensar en esa lucha específica que te ha robado la paz. Escríbela en un papel con todos los detalles que puedas. Luego, haz algo simbólico. Rompe ese papel o quémalo, entregándolo a Dios en oración. Dile, Señor, esta batalla no es mía, es tuya. Te la entrego completamente. Este acto puede parecer simple, pero su impacto espiritual es profundo. La Biblia nos recuerda una y otra vez que el descanso verdadero se encuentra en confiar en Dios. En Mateo 11:28, Jesús nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto no es solo una invitación, es una promesa. Cuando vienes a Él con tus cargas, Él te da descanso. No descanso temporal, sino un descanso profundo, que renueva tu alma. Pero aquí está la clave. No puedes experimentar ese descanso si sigues aferrándote al control. Es como estar en un avión y querer pilotarlo tú mismo, aunque no tienes idea de cómo volar. A veces necesitas dejar de intentar controlar todo y confiar en que el piloto sabe lo que está haciendo. Hay algo que sucede cuando decides confiar en Dios de verdad. No solo cambia tu perspectiva, cambia tu vida. Los problemas que antes parecían gigantes, ahora se ven como oportunidades para que Dios muestre su poder. Las preocupaciones que antes te robaban el sueño pierden su poder sobre ti, porque sabes que están en manos de aquel que puede resolver cualquier cosa. Déjame llevarte a otra visualización. Imagina que estás caminando por un sendero oscuro. No puedes ver lo que hay más adelante, y cada paso está lleno de incertidumbre. Pero de repente alguien toma tu mano y te dice, confía en mí, yo conozco el camino. Esa mano es la gracia de Dios.
guiándote incluso en los momentos más oscuros. Tal vez hoy sientas que estás en ese sendero oscuro. Tal vez no puedes ver la salida y el miedo está comenzando a invadir tu corazón. Pero quiero que recuerdes esto. Dios no solo está contigo, Él va delante de ti, preparando el camino. Su gracia no solo te sostiene, te guía hacia la victoria que ya aseguró para ti. Y aquí está lo más importante. La gracia de Dios no se basa en lo que haces, sino en quién eres para Él. No necesitas ganártela, ya es tuya. Lo único que necesitas hacer es aceptarla, confiar en ella y dejar que transforme tu vida. Así que hoy, te desafío a dar ese paso de fe, a soltar tus preocupaciones, a entregarle tus batallas a Dios y a descansar en su gracia. Porque cuando lo haces, algo increíble sucede. Descubres que nunca estuviste peleando solo. Dios siempre estuvo ahí, peleando por ti, asegurando tu victoria. La pregunta no es si Dios puede pelear por ti. La pregunta es si estás dispuesto a dejar que lo haga. ¿Qué eliges hoy? A veces, la vida parece una serie de desafíos interminables. Las tormentas llegan sin avisar, y aunque luchamos con todas nuestras fuerzas, parece que no podemos salir a flote. Pero, ¿te has detenido a pensar en todo lo que está sucediendo más allá de lo que tus ojos pueden ver? Porque mientras tú enfrentas lo visible, Dios está obrando en lo invisible. Su gracia no solo te sostiene en medio del caos, está peleando batallas que ni siquiera sabes que existen. Es fácil sentirse perdido en medio de la incertidumbre. El caos tiene una manera de nublar nuestra perspectiva, haciéndonos creer que todo depende de nosotros. Sin embargo, Dios trabaja de formas que trascienden nuestra comprensión. Él no solo ve lo que enfrentamos, sino también lo que está por venir. Cada detalle, cada giro inesperado en nuestra vida, está cuidadosamente entretejido en un plan perfecto. Recuerdo la historia de Jesús y sus discípulos en el mar. La tormenta era feroz y ellos, a pesar de estar acostumbrados al agua, estaban aterrorizados. En medio de ese caos, Jesús dormía. Desde nuestra perspectiva humana, podríamos pensar que estaba desinteresado, pero su tranquilidad tenía un propósito. Al despertar, con solo una palabra, calmó el viento y las olas. Eso nos recuerda algo esencial. La gracia de Dios no se altera por nuestras tormentas. Su poder siempre está por encima de ellas. Imagina esto: una pintura hermosa, llena de colores y detalles. Pero mientras estás demasiado cerca, todo lo que ves son manchas de color que no parecen tener sentido. Solo cuando tomas distancia puedes apreciar cómo cada pincelada tiene un propósito. Así es como Dios trabaja en tu vida. Tal vez ahora mismo te sientas atrapado en las manchas y los trazos confusos, pero si confías en su gracia, eventualmente verás cómo todo forma parte de una obra maestra. La pregunta no es si Dios está trabajando a tu favor, sino si estás dispuesto a confiar en Él incluso cuando no entiendes lo que está sucediendo. Porque muchas veces, en medio del caos, la gracia de Dios está construyendo algo mucho más grande de lo que imaginamos. Hay momentos en los que nuestra mente se llena de dudas. Pensamos que, si no podemos ver una solución inmediata, no hay esperanza. Pero aquí está lo maravilloso de la gracia de Dios. No depende de lo que vemos, sino de lo que Él ya ha prometido. Su gracia no solo nos rescata de nuestras luchas, sino que transforma nuestra perspectiva, permitiéndonos ver la vida desde su punto de vista. Cuando las tormentas de la vida nos golpean, nuestra primera reacción suele ser buscar respuestas. Queremos entender por qué está sucediendo, cómo saldremos de ello y cuándo terminará. Pero a veces, la respuesta no está en entender, sino en confiar. Porque mientras tú estás enfocado en las olas, Dios ya está preparando un camino para llevarte a un lugar de paz. Imagínate en medio de un bosque oscuro. No hay señales, no hay camino visible. Solo la incertidumbre de no saber a dónde ir. En ese momento, ves una pequeña luz en la distancia. No ilumina todo el camino,
pero es suficiente para guiarte un paso a la vez. Esa luz es la gracia de Dios, que siempre está presente, guiándote incluso cuando no puedes ver el panorama completo. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si dejaras de enfocarte en el caos a tu alrededor y decidieras buscar esa luz? Porque incluso en medio de la confusión, su gracia está ahí, trabajando en cada detalle, transformando cada dificultad en una oportunidad para su gloria. La Biblia nos dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos incomparables. Eso significa que no estamos destinados a entenderlo todo, pero sí estamos llamados a confiar en Él completamente. Es un acto de fe, un paso hacia lo desconocido, sabiendo que su gracia no falla. Déjame compartir contigo algo que puede cambiar tu perspectiva. Tómate un momento para reflexionar sobre una situación difícil que hayas enfrentado en el pasado. En ese momento, tal vez no entendías por qué estaba sucediendo ni cómo podrías superarla. Pero ahora, al mirar hacia atrás, puedes ver cómo Dios usó esa situación para moldearte, para enseñarte algo valioso o para abrir una puerta que no esperabas. Esa reflexión no solo te ayuda a recordar su fidelidad, sino que también te prepara para confiar en Él en el presente. Porque si Dios estuvo contigo entonces, ¿por qué no estaría contigo ahora? Cuando reconocemos que su gracia está trabajando incluso en el caos, algo dentro de nosotros cambia. Ya no enfrentamos las tormentas con miedo, sino con la certeza de que no estamos solos. Porque la gracia de Dios no solo nos rescata, nos equipa para enfrentar lo que venga con fuerza y valentía. Piensa en un escultor trabajando en un bloque de mármol. Cada golpe del cincel parece duro, incluso destructivo. Pero el escultor no está destruyendo, está creando. Está moldeando el mármol para convertirlo en una obra de arte. Así es como Dios trabaja en nuestra vida. Cada golpe, cada prueba, cada momento difícil es una herramienta en sus manos, diseñada para revelar algo hermoso en nosotros. Tal vez en este momento no entiendas el propósito de lo que estás enfrentando. Tal vez todo parezca caótico y sin sentido. Pero aquí está la verdad. Su gracia está trabajando, incluso cuando no puedes verlo. Y cuando decides confiar en Él, comienzas a ver los destellos de lo que está creando en tu vida. Quiero que visualices algo. Imagina que estás sosteniendo un rompecabezas en tus manos. Las piezas están desordenadas y parece imposible ver cómo encajan. Pero a medida que confías en el proceso y empiezas a unirlas, comienza a formarse una imagen. La gracia de Dios es como esas manos que colocan cada pieza en su lugar, creando algo hermoso a partir del caos. Y aquí está lo más importante. No necesitas entender el cuadro completo para confiar en el que lo está pintando. Su gracia no depende de nuestra comprensión, sino de su amor eterno por nosotros. Hay algo poderoso en recordar que Dios no solo pelea nuestras batallas, también nos prepara para la victoria. Cada desafío, cada tormenta, cada momento de incertidumbre es una oportunidad para crecer, para fortalecernos y para acercarnos más a Él. Así que hoy, te animo a hacer algo diferente. En lugar de enfocarte en las preguntas sin respuesta, elige confiar en su gracia. En lugar de luchar con tus propias fuerzas, deja que Él pelee por ti. Porque cuando lo haces, descubres que su poder es suficiente, su amor es inagotable y su plan es perfecto. Dios está contigo en cada paso del camino, obrando en lo invisible, calmando las tormentas de tu corazón y asegurando la victoria que ya ganó para ti. La pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar en su gracia incluso en medio del caos? La vida está llena de batallas que no siempre se libran en el exterior. Algunas de las más grandes se desarrollan dentro de nosotros, en ese espacio silencioso donde los pensamientos se acumulan, los miedos se amplifican y las dudas siembran caos. Las verdaderas guerras no siempre se ven. Muchas están escondidas en nuestra mente. Y es ahí, en ese campo de batalla, donde comienza todo. Lo que permitimos en nuestra mente define el rumbo de nuestra vida. Los pensamientos que eliges alimentar tienen el poder de construirte o destruirte.
Es fácil caer en la trampa de la preocupación, de las preguntas sin respuesta, de los «y sí» que nunca dejan de aparecer. Pero aquí está la verdad. No estás destinado a vivir atrapado en ese ciclo. Dios te ha dado las herramientas para renovar tu mente, para alinear tus pensamientos con sus promesas y para ver la vida desde su perspectiva. Imagina que tu mente es un jardín. Cada pensamiento que permites entrar es como una semilla. Algunas semillas traen vida, esperanza y propósito. Otras son como malas hierbas que crecen rápidamente, robando la luz y los nutrientes de lo bueno. No puedes evitar que las semillas lleguen, pero sí puedes decidir cuáles vas a cultivar. El problema no está en tener pensamientos negativos de vez en cuando. Eso es humano. El problema surge cuando los dejamos echar raíces, cuando les damos el espacio para crecer y dominar nuestra forma de ver la vida. Pero aquí está la buena noticia. Dios no te dejó solo para luchar en ese jardín. Él te ha dado su palabra, su guía y su espíritu, que trabajan juntos para ayudarte a arrancar esas malas hierbas y plantar lo que realmente necesitas. Piensa en lo que sucede cuando una mente está llena de dudas y miedo. Es como intentar caminar en un terreno lleno de espinas. Cada paso es doloroso y aunque te esfuerces, sientes que no estás avanzando. Pero cuando decides alinearte con los pensamientos de Dios, todo cambia. La Biblia dice, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Eso no es solo una sugerencia, es una invitación a una vida completamente diferente. Renovar tu mente significa dejar de ver tus problemas como algo insuperable y empezar a verlos como oportunidades para que Dios muestre su poder. No es negar la realidad, sino elegir enfocarte en lo que Dios ya ha prometido. Cada vez que decides reemplazar un pensamiento negativo con una verdad divina, estás avanzando en esa renovación. Déjame llevarte a un ejercicio práctico. Piensa en algo que te ha estado robando la paz últimamente. Tal vez es un problema en el trabajo, una relación tensa o un sueño que parece imposible. Ahora, identifica el pensamiento específico que está alimentando esa preocupación. Por ejemplo, «Nunca voy a lograr esto» o «Esto es demasiado para mí». Luego, encuentra una promesa de Dios que contradiga ese pensamiento. Escríbela, léela en voz alta y repítela cada vez que ese pensamiento intente regresar. Esto no es un ejercicio superficial. Es una forma de alinear tu mente con lo que Dios ya ha dicho sobre ti. Cada vez que lo haces, estás fortaleciendo tu fe y debilitando las mentiras que intentan frenarte. La batalla en tu mente puede ser intensa, pero no estás luchando solo. Dios está contigo, guiándote, dándote la fuerza para resistir y para transformar cada pensamiento en un instrumento de su propósito. Su gracia no solo pelea las batallas que ves, también pelea las que nadie más puede ver, esas que se libran en lo más profundo de tu ser. La mente puede ser un lugar ruidoso. Los «no puedo» y los «es demasiado tarde» parecen hablar más fuerte que cualquier otra cosa. Pero Dios tiene una respuesta para cada uno de ellos. Cada vez que un pensamiento de derrota aparece, su palabra está ahí para recordarte que ya eres más que vencedor. Cada vez que un pensamiento de miedo intenta instalarse, su paz te rodea y te da la confianza para seguir adelante. Las Escrituras están llenas de ejemplos de personas que enfrentaron batallas internas. Piensa en Moisés, quien dudó de su capacidad para liderar al pueblo de Israel. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Quién soy yo para hacer esto? Pero Dios no dejó que esas dudas lo detuvieran. Le recordó que no estaba solo, que su poder sería suficiente. Y lo mismo aplica para ti. Cada vez que eliges llenar tu mente con lo que Dios dice, estás tomando control del campo de batalla. Estás diciendo que no le darás espacio al miedo, que no permitirás que la duda dicte tus decisiones y que caminarás en la verdad de quién eres en Él. No significa que el cambio será instantáneo. Renovar la mente es un proceso, una decisión diaria. Pero cada pequeño paso que tomas te acerca más a esa libertad que Dios quiere para ti. Es como fortalecer un músculo. Cuanto más lo trabajas, más fuerte se vuelve.
Déjame darte algo más para reflexionar. ¿Qué tipo de palabras estás diciendo sobre ti mismo? Porque lo que declaras tiene un impacto directo en tu mente. Si constantemente te dices que no puedes, que no eres suficiente, esas palabras se convierten en una profecía que se cumple a sí misma. Pero si eliges declarar las promesas de Dios, estás plantando semillas de esperanza y fe que transforman tu vida desde adentro hacia afuera. Cada día es una oportunidad para renovar tu mente, para alinear tus pensamientos con la victoria que Dios ya ganó por ti. No importa cuán grande parezca la batalla, recuerda que su gracia es mayor. Y cuando permites que esa gracia transforme tu mente, todo en tu vida comienza a cambiar. Imagina cómo sería tu vida si eligieras pensar diferente, si cada pensamiento estuviera alineado con lo que Dios dice. Visualiza cómo enfrentarías tus días con más confianza, cómo caminarías en paz incluso en medio de los desafíos, y cómo esa renovación comenzaría a impactar cada área de tu vida. Dios no te creó para vivir atrapado en pensamientos de derrota o desesperación. Te creó para ser libre, para caminar en su propósito y para vivir cada día con la certeza de que Él está contigo. Y esa libertad comienza en tu mente. Hoy es el momento de tomar esa decisión. No esperes más para renovar tu forma de pensar. No dejes que las dudas y los miedos dicten tu vida ni un día más. Dios ya ganó la batalla por ti, y su gracia está lista para transformar cada rincón de tu mente. Elige pensar diferente. Elige creer en lo que Dios dice, porque cuando lo haces, descubres que no hay nada imposible para Él. En la vida enfrentamos desafíos que nos hacen sentir que debemos luchar con todo lo que tenemos. Nos aferramos a nuestras estrategias, planes y fuerzas, convencidos de que solo si hacemos más, lograremos superar las dificultades. Sin embargo, esa manera de enfrentar las batallas muchas veces nos lleva a un agotamiento profundo. Peleamos con nuestras propias armas, aquellas que parecen correctas desde nuestra lógica humana, pero que son incapaces de darnos la victoria. La verdad es que las armas humanas están limitadas. La lógica, el esfuerzo, la terquedad o incluso el orgullo no son suficientes para ganar las guerras espirituales que enfrentamos. Dios no nos llamó a depender de nuestras fuerzas, sino a confiar en su poder. Él nos invita a dejar nuestras armas ineficaces y permitir que su gracia tome el control. Piensa en lo que sucede cuando enfrentamos conflictos en nuestras relaciones. Muchas veces, respondemos con ira o silencio, tratando de controlar la situación desde nuestras emociones. Creemos que estamos peleando bien, pero lo único que logramos es aumentar el problema. Esa misma dinámica ocurre en otros aspectos de nuestra vida. Nos desgastamos luchando con las herramientas equivocadas, mientras Dios está listo para intervenir con sus recursos infinitos. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la historia de Gedeón. Este hombre fue llamado a liderar un ejército para liberar a Israel, pero Dios lo sorprendió reduciendo sus tropas a solo 300 hombres. Desde cualquier perspectiva humana, esa era una estrategia absurda. ¿Cómo podrían 300 hombres enfrentarse a un ejército enorme? Sin embargo, Dios no necesitaba grandes números ni armas sofisticadas. Lo que Él buscaba era un corazón dispuesto a confiar en su poder. Y esa confianza llevó a una victoria milagrosa. Lo mismo ocurre contigo. Hay momentos en los que lo que Dios te pide parece ilógico. Tal vez Él te está diciendo que dejes de aferrarte a algo que te da seguridad, que perdones a alguien que te hirió, o que te detengas en lugar de avanzar con tus planes. Puede que no entiendas el porqué en el momento, pero su plan siempre es superior. Soltar tus armas humanas es un acto de fe que abre la puerta a su intervención. Este concepto puede ser difícil de aceptar, porque a menudo confundimos soltar el control con rendirnos. Pero rendirse ante Dios no es fracaso, es sabiduría. Es reconocer que no tienes que pelear solo, porque su gracia ya aseguró la victoria. Piensa en una situación que estás enfrentando ahora mismo. Tal vez has intentado resolverla con tu propio entendimiento, pero los resultados no han cambiado. Esa es la señal de que es tiempo de soltar el control. En lugar de seguir luchando con tus armas, lleva esa batalla a Dios en oración. Dile: Señor, no puedo más, te entrego esto, porque sé que tú puedes hacer lo que yo no puedo.
Este acto de entrega no significa que te quedes sin hacer nada. Significa actuar desde la fe, confiando en que Dios te guiará hacia los pasos correctos. Significa dejar de depender de tus propias fuerzas y empezar a depender de su poder. La Biblia dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto nos recuerda que las verdaderas armas no son visibles, pero son infinitamente más efectivas. La oración, la fe, la obediencia y la alabanza son herramientas que desatan el poder de Dios en nuestras vidas. Reflexiona en cómo usas estas armas. ¿Las estás utilizando plenamente o sigues confiando más en tus propios métodos? Muchas veces, nuestras batallas no se ganan porque estamos luchando desde el lugar equivocado. En lugar de intentar controlar la situación, Dios nos llama a confiar en Él y a usar las herramientas espirituales que nos ha dado. Una de las armas más poderosas es la oración, no como un último recurso, sino como la primera acción. Orar no solo cambia tus circunstancias, también transforma tu perspectiva. Cuando oras, estás declarando que reconoces la autoridad de Dios sobre la situación. Estás diciendo, no tengo todas las respuestas, pero confío en que tú sí las tienes. Otra herramienta poderosa es la alabanza. Alabar a Dios en medio de la batalla es un acto de fe que libera su poder. En la Biblia encontramos la historia del rey Josafat, quien enfrentó un ejército mucho más grande que el suyo. En lugar de desesperarse, reunió al pueblo y comenzaron a alabar a Dios. Mientras lo hacían, Dios confundió a sus enemigos y les dio la victoria. Esto no significa que ignoramos la realidad de nuestras luchas. Significa que elegimos enfocarnos en el poder de Dios en lugar de en el tamaño del problema. Significa que reconocemos que nuestras armas humanas son insuficientes, pero las de Dios son invencibles. Piensa en una batalla específica que estés enfrentando. Tal vez es un conflicto interno, un problema externo o una combinación de ambos. En lugar de intentar resolverlo por tu cuenta, elige entregarlo a Dios. Ora con sinceridad. Alábale en medio de la situación y espera en su tiempo perfecto. La fe no elimina la batalla, pero cambia la forma en que peleas. Cuando confías en Dios, no peleas desde el agotamiento, sino desde el descanso. No luchas con miedo, sino con la certeza de que Él está a tu lado. Su gracia no solo pelea por ti, también te equipa para avanzar. Las armas espirituales que te ha dado son más que suficientes para cualquier desafío que enfrentes, pero tienes que decidir usarlas, en lugar de depender de las tuyas. En tu vida, hay áreas donde tal vez has sentido que ya no puedes más. Quizá has estado luchando tanto tiempo que el agotamiento ha tomado el control. Pero Dios quiere recordarte hoy que no necesitas pelear solo. Su gracia es suficiente. Su poder es mayor que cualquier problema. Y su plan es perfecto, incluso cuando no lo entiendes. Elige confiar. Elige dejar tus armas humanas y tomar las espirituales. Porque cuando lo haces, descubres que las batallas más grandes no se ganan con fuerza, sino con fe. A menudo, las pruebas en la vida llegan sin previo aviso, sacudiendo todo a nuestro alrededor. Parecen golpes que intentan quebrarnos, dejándonos con preguntas difíciles y una sensación de vacío. Pero en medio de esa confusión, hay una verdad que puede cambiarlo todo. Lo que hoy parece una prueba insuperable, Dios lo usa para transformarlo en un testimonio de su gracia y poder. Cada desafío es una oportunidad para que Dios muestre su fidelidad, para que su poder se manifieste en áreas de nuestra vida donde jamás imaginaríamos. Las pruebas no son el final, son el comienzo de algo nuevo. Cuando enfrentamos una tormenta, es fácil sentirnos derrotados, pero esas mismas tormentas son las que Dios utiliza como plataformas para bendecirnos. Mira lo que sucedió con José en la Biblia, vendido como esclavo por sus propios hermanos, traicionado, olvidado en prisión. Parecía que su vida iba en dirección contraria a las promesas de Dios. Sin embargo, todo lo que enfrentó no fue un accidente ni un castigo.
Dios estaba trabajando en el trasfondo, moldeando su carácter y preparándolo para el propósito que le esperaba. Lo que otros intentaron usar para su mal, Dios lo transformó en bien. Esto no significa que las pruebas sean fáciles, pero cuando miras la historia de José, ves que cada momento difícil fue una pieza del plan perfecto de Dios. Fue en la esclavitud donde aprendió a liderar. Fue en la prisión donde desarrolló sabiduría. Cuando llegó el momento, estaba listo para ser la respuesta que su pueblo necesitaba. Del mismo modo, Dios está trabajando en tu vida, incluso cuando no puedes verlo. Las pruebas que enfrentas ahora no son el final. Son parte del proceso para llevarte al lugar donde su propósito se cumplirá plenamente en ti. La pregunta no es si estás enfrentando pruebas, sino cómo eliges enfrentarlas. A veces, las dificultades pueden hacernos dudar de las promesas de Dios. El dolor nos hace sentir que hemos sido olvidados, que nuestras oraciones no están siendo escuchadas. Pero Dios no está ausente en tus pruebas. Él está obrando, usando cada momento para moldearte y prepararte. Piensa en un agricultor que trabaja la tierra. Antes de sembrar una semilla, debe arar el suelo, romperlo, prepararlo para que pueda recibir lo que viene. Ese proceso puede parecer duro e innecesario, pero es esencial para que la semilla crezca y dé fruto. Así es como Dios trabaja en nuestra vida. Las pruebas son el arado que prepara el terreno de nuestro corazón para recibir sus bendiciones. Tal vez ahora sientes que estás en ese proceso de ser arado, que todo a tu alrededor parece ser removido. Pero confía en que Dios no desperdicia ningún momento. Lo que hoy duele, mañana será la base para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Déjame compartir un ejercicio contigo. Reflexiona sobre una prueba que hayas enfrentado en el pasado, algo que en su momento parecía insuperable. Ahora, míralo desde tu perspectiva actual. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? ¿Cómo te fortaleció o te preparó para algo mejor? Al hacer esto, verás cómo Dios siempre ha estado contigo, incluso en los momentos más oscuros. A menudo, las mayores bendiciones vienen disfrazadas de pruebas. Lo que hoy parece una derrota puede convertirse en una victoria si decides confiar en Dios. Él tiene el poder de redimir cualquier situación, de transformar lo que parecía perdido en una oportunidad para su gloria. Hay algo poderoso en mirar una prueba no como un obstáculo, sino como una oportunidad para ver a Dios en acción. En medio de las dificultades, Él nos enseña a depender completamente de su gracia. Es en esos momentos donde descubrimos que su poder es suficiente, incluso cuando nuestras fuerzas no lo son. ¿Recuerdas la historia de los israelitas en el desierto? Fue un lugar difícil, lleno de pruebas y desafíos. Pero también fue un lugar donde vieron la provisión de Dios de manera sobrenatural. Él les dio maná, agua de la roca, y los guió con una nube durante el día y fuego por la noche. Lo que parecía un lugar de escasez fue el escenario perfecto para que Dios demostrara su fidelidad. Tu desierto actual no es diferente. Puede parecer un lugar árido y solitario, pero es ahí donde Dios está obrando, donde está mostrándote que su gracia es suficiente, donde está preparándote para lo que viene. El proceso no siempre es fácil, pero es necesario. Al igual que el oro se refina en el fuego, nuestras vidas se moldean a través de las pruebas. Y cuando confías en que Dios está en control, comienzas a ver el propósito detrás de cada desafío. Piensa en la idea de una piedra preciosa. Antes de convertirse en algo hermoso y valioso, debe pasar por un proceso de pulido, de ser golpeada y moldeada. Lo mismo ocurre contigo. Dios está quitando todo lo que no necesitas, todo lo que te impide reflejar su gloria. Esto no significa que las pruebas sean menos dolorosas, pero cambia la forma en que las enfrentamos. Cuando sabes que Dios está obrando, que su plan es perfecto, puedes caminar con confianza, incluso en medio de la tormenta. Las pruebas también son una oportunidad para crecer espiritualmente. Nos enseñan a confiar más en Dios, a depender de su palabra y a buscar su presencia en medio de nuestras luchas. En lugar de preguntar, ¿por qué me está pasando esto?, podemos empezar a preguntar,
¿Qué quieres enseñarme a través de esto, Señor? Cada paso que das en medio de tus pruebas es una declaración de fe. Estás diciendo que crees en el poder de Dios, que confías en su plan y que estás dispuesto a seguir adelante, incluso cuando el camino no está claro. Hay algo profundamente liberador en entregarle tus pruebas a Dios. No significa que desaparezcan de inmediato, pero sí significa que ya no las enfrentas solo. Su gracia está peleando por ti, asegurando que lo que hoy parece una derrota se convierta en un testimonio de su poder. Tal vez ahora mismo te sientas en el centro de una batalla. Tal vez las dudas te están consumiendo o las circunstancias parecen demasiado grandes para enfrentarlas. Pero recuerda esto: Dios ya ganó la batalla por ti. Él está contigo, obrando en cada detalle, usando todo para tu bien. Confía en el proceso. Confía en su plan. Porque lo que Dios está construyendo en ti a través de tus pruebas es mucho más grande de lo que puedes imaginar. Las pruebas no son el final. Son el comienzo de una obra maravillosa que Dios está haciendo en tu vida. Entrega tus luchas a Dios y deja que su gracia tome el control. Porque cuando lo haces, descubres que su poder es mayor que cualquier prueba y su amor es suficiente para sostenerte en cada paso del camino. La oración es el puente entre nuestra necesidad y el poder ilimitado de Dios. Es ese acto de fe que nos permite soltar nuestras cargas y entregarlas a aquel que tiene la capacidad de transformarlo todo. Sin embargo, muchas veces subestimamos su poder. La tratamos como un último recurso en lugar de la herramienta más poderosa que tenemos. Orar no es solo hablar con Dios. Es abrir el espacio para que su gracia actúe en nuestra vida. Es un acto de humildad que reconoce que nuestras fuerzas no son suficientes y que dependemos completamente de Él. Es en la oración donde la victoria que Dios ya aseguró comienza a manifestarse en nuestra realidad. Tal vez has sentido que tus oraciones no son escuchadas, que las palabras que pronuncias no llegan más allá de tus propios labios. Pero la verdad es que no hay una sola oración sincera que pase desapercibida para Dios. Él escucha cada palabra, cada susurro, cada clamor. No solo escucha, sino que responde en su tiempo perfecto, aunque a veces no entendamos la forma en que lo hace. Piensa en lo que sucede cuando oras con fe. No es solo una acción física, es una declaración espiritual. Cada vez que te arrodillas, que cierras los ojos y elevas tu corazón, estás reconociendo que Dios es más grande que cualquier desafío. Estás invitándolo a tomar el control, a pelear por ti en esas áreas donde no puedes hacerlo por ti mismo. La Biblia está llena de ejemplos que muestran cómo la oración desata el poder de Dios. Un ejemplo poderoso es el de Daniel. Enfrentado a un decreto que prohibía orar, él no dejó que el miedo lo detuviera. Abrió sus ventanas y continuó orando, confiando en que Dios lo escucharía. La respuesta de Dios no solo lo libró del foso de los leones, sino que también demostró su poder a toda una nación. Esa misma fuerza está disponible para ti. La oración no es algo que hacemos para cumplir con un ritual. Es el acto de alinear nuestro corazón con el propósito de Dios. Es un recordatorio de que no estamos solos, de que tenemos acceso al poder divino en cada situación que enfrentamos. Es fácil sentirse frustrado cuando las respuestas no llegan de inmediato. Queremos soluciones rápidas, resultados visibles. Pero Dios no opera bajo nuestras expectativas. Su plan siempre es más grande. Cada vez que oras, algo se mueve en el ámbito espiritual, incluso si no lo puedes ver de inmediato. Pensemos en un agricultor que planta una semilla. Al principio no ve nada, pero debajo de la tierra algo está sucediendo. La semilla está germinando, preparándose para brotar en el tiempo correcto. Así funcionan nuestras oraciones. Aunque no veamos resultados inmediatos, Dios está trabajando, preparando algo mucho mayor de lo que imaginamos. Una de las cosas más transformadoras de la oración es que no solo cambia nuestras circunstancias, también nos cambia a nosotros. Cuando oras, comienzas a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Lo que antes parecía imposible ahora se llena de esperanza. Lo que antes causaba temor ahora se enfrenta con valentía. La oración también nos da paz. La Biblia dice:
no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no depende de que el problema se resuelva de inmediato, sino de saber que Dios está en control. Reflexiona en tu vida. ¿Qué papel tiene la oración en tus batallas diarias? ¿Es lo primero a lo que recurres o es tu último recurso? Dios quiere que la oración sea una parte constante de tu vida, no una herramienta ocasional. Hay algo especial en desarrollar una relación íntima con Dios a través de la oración. No es solo hablarle, es escuchar, es confiar, es soltar nuestras preocupaciones y dejar que su gracia actúe. Déjame ofrecerte un ejercicio práctico. Toma un momento en tu día y encuentra un lugar tranquilo. Cierra los ojos y respira profundamente. Luego, comienza a hablar con Dios, no con palabras complicadas, sino con sinceridad. Cuéntale tus miedos, tus luchas, tus dudas. Y después, quédate en silencio. Permite que su paz llene ese espacio. Este simple acto puede transformar tu perspectiva y recordarte que no estás solo. La oración también es un arma poderosa contra el miedo. Cuando eliges orar en lugar de preocuparte, estás declarando que confías en Dios más que en tus circunstancias. Estás diciendo, Señor, no entiendo todo, pero confío en que tú sí lo entiendes. No tengo todas las respuestas, pero sé que tú las tienes. Una de las lecciones más importantes que aprendemos a través de la oración es la paciencia. En un mundo que valora la inmediatez, la oración nos enseña a esperar en el tiempo perfecto de Dios. Esa espera no es pasiva, es un acto de fe que demuestra que creemos en su plan, incluso cuando no lo vemos completamente. Piensa en las veces que Dios ha respondido tus oraciones en el pasado. Tal vez no lo hizo de la manera que esperabas, pero su respuesta fue mejor de lo que podrías haber imaginado. Esas experiencias son recordatorios de que su fidelidad nunca falla. La oración no necesita ser complicada. No necesitas palabras elegantes ni frases perfectas. Lo único que importa es la sinceridad de tu corazón. Dios no se impresiona con discursos. Él busca autenticidad. En tus momentos más oscuros, la oración puede ser la luz que guía tu camino. Cuando todo parece perdido, es la conexión que te recuerda que hay esperanza. Y cuando las batallas parecen insuperables, es la declaración de que no estás peleando solo. Elige hacer de la oración una parte central de tu vida. Hazlo en tus momentos de alegría y en tus momentos de dolor. Hazlo cuando sientas que todo está bien y cuando parezca que todo está fuera de control. Porque cuando oras, estás invitando a Dios a pelear tus batallas, a ser tu fuerza, a mostrarte su gloria. No subestimes el poder de una oración sincera. Es el arma que transforma lo imposible en posible. Es el acto que conecta tu necesidad con la provisión divina. Es el recordatorio de que no importa cuán grande sea la batalla, Dios ya ha asegurado la victoria para ti. Muchas veces, al enfrentar las dificultades más grandes de la vida, pensamos que el problema está en lo que nos rodea. Vemos el desafío como un enemigo imbatible, una montaña imposible de escalar, o una tormenta que no podemos atravesar. Sin embargo, hay algo más profundo que puede ser nuestro mayor obstáculo: la falta de fe. No es la magnitud de tus problemas lo que determina el resultado, sino tu disposición a confiar en el poder de Dios. La falta de fe no solo debilita nuestra capacidad de avanzar, sino que también nos impide ver lo que Dios ya ha preparado para nosotros. Es como tratar de mirar a través de una ventana cubierta de niebla. La luz está ahí, pero no podemos verla claramente. La fe no elimina los problemas, pero transforma la manera en que los enfrentamos. Cuando confías en Dios, no te enfocas en lo que está en tu contra, sino en aquel que está contigo. Es fácil caer en la trampa de creer que todo depende de nuestras habilidades o recursos, pero la verdad es que la victoria ya fue ganada. Dios no necesita que resuelvas la batalla por tus propias fuerzas. Él solo necesita que confíes en su plan.
Pensemos en el pueblo de Israel cuando enfrentó las murallas de Jericó. Desde cualquier perspectiva humana, esas murallas eran inquebrantables. Pero Dios no les pidió que las derribaran con fuerza bruta o armas. Les pidió algo mucho más difícil: que confiaran en Él y siguieran sus instrucciones. Marchar alrededor de las murallas parecía una estrategia absurda, pero fue un acto de fe. Y cuando obedecieron, las murallas cayeron sin que ellos levantaran un dedo para derribarlas. La lección es clara, no importa cuán grande sea el obstáculo. Cuando confías en Dios y caminas en fe, Él hace lo imposible. Pero para experimentar ese poder, necesitas soltar tus dudas y reemplazarlas con confianza en su palabra. La falta de fe a menudo viene acompañada de miedo. Es ese susurro constante que dice: ¿y si no funciona? ¿Y si todo se derrumba? ¿Qué pasa si no puedo soportarlo? El miedo paraliza, pero la fe libera. La fe no se basa en lo que ves, sino en lo que sabes acerca de Dios. Su fidelidad, su amor incondicional y su poder infinito. Uno de los mayores ejemplos de esto es la historia de Pedro caminando sobre el agua. Mientras mantuvo sus ojos en Jesús, pudo hacer lo imposible. Pero en el momento en que se enfocó en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Eso es exactamente lo que sucede cuando permitimos que nuestras circunstancias sean más grandes que nuestra fe. Perdemos de vista a Dios y nos hundimos en nuestras dudas. Reflexiona en esto. ¿En qué estás enfocando tu atención? ¿En los problemas o en la solución que Dios ya tiene para ellos? Porque aquello en lo que te enfocas es lo que crece. Si alimentas tus miedos, estos se apoderarán de ti. Pero si alimentas tu fe, experimentarás el poder de Dios de maneras que nunca imaginaste. La fe no es algo que sucede automáticamente. Es una decisión diaria. Es levantarte cada mañana y elegir confiar en que Dios está contigo, que sus promesas son ciertas y que su gracia es suficiente para cualquier cosa que enfrentes. Haz un ejercicio práctico. Toma un momento para identificar un área de tu vida donde el miedo o la duda han intentado dominarte. Escríbelo en un papel. Luego, busca una promesa específica en la Biblia que contradiga ese miedo. Escríbela junto a tu preocupación y léela en voz alta todos los días. Permite que esa verdad se convierta en tu ancla, recordándote que Dios es más grande que cualquier cosa que enfrentes. El miedo siempre intentará robarte la paz, pero la fe siempre te devolverá la confianza. No se trata de ignorar tus problemas, sino de enfrentarlos sabiendo que no estás solo. Dios no solo está contigo, Él va delante de ti, preparando el camino y asegurando la victoria. Hay algo profundamente poderoso en caminar en fe, incluso cuando no tienes todas las respuestas. Es un acto de obediencia que demuestra que confías en el carácter de Dios más que en tus circunstancias. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe es lo que abre la puerta para que su poder se manifieste en tu vida. El enemigo intentará sembrar dudas en tu corazón, porque sabe que la falta de fe te hace vulnerable. Pero Dios te ha dado todo lo que necesitas para fortalecer tu fe, su palabra, su espíritu y su presencia constante. Usa esas herramientas. Llena tu mente con sus promesas. Rodea tu vida de personas que te animen en tu fe y busca su rostro en todo momento. Es importante recordar que la fe no elimina el proceso, pero transforma tu perspectiva durante el mismo. Tal vez ahora mismo sientes que estás en una temporada de espera, que has estado orando y creyendo, pero aún no ves resultados. Esa espera no es un rechazo, es una preparación. Dios está obrando, incluso en lo que no puedes ver. Piensa en un artesano trabajando en una obra maestra. Cada detalle, cada pequeño ajuste, tiene un propósito. Lo mismo ocurre con tu vida. Dios está trabajando en cada detalle, incluso en los que parecen insignificantes. Tu papel no es apresurarlo, sino confiar en que su tiempo es perfecto. Una de las maneras más poderosas de fortalecer tu fe es recordar lo que Dios ya ha hecho. Tómate un tiempo para reflexionar sobre las veces que Él ha sido fiel en el pasado. Escribe esas historias, reléelas
y usa esos recuerdos como combustible para tu fe en el presente. La fe no significa que nunca tendrás dudas, pero sí significa que eliges no vivir en ellas. Significa que decides caminar hacia adelante, incluso cuando no puedes ver el camino completo. Dios ya ganó tus batallas. Esa es una verdad que nunca cambia. Pero para experimentar esa victoria, necesitas alinearte con Él a través de la fe. No permitas que el miedo te robe lo que Dios ya ha preparado para ti. No permitas que la duda te impida avanzar hacia lo que Él tiene para tu vida. Hoy, toma la decisión de caminar en fe. Declara que confiarás en Dios, no importa lo que enfrentes. Y mientras lo haces, verás cómo las montañas que antes parecían imposibles comienzan a moverse, no por tus fuerzas, sino por el poder de aquel que pelea por ti. A lo largo de este mensaje, hemos explorado una verdad que puede transformar tu vida. Dios pelea por ti. Las batallas que enfrentas no son tuyas para ganar con tus propias fuerzas. Ya han sido ganadas por su gracia. Este no es solo un mensaje de consuelo, sino una invitación a vivir de una manera completamente diferente, dejando de lado el peso de la preocupación, el miedo y las dudas, y confiando plenamente en el poder de Dios. Piensa en todo lo que has llevado en tus hombros. Tal vez has cargado con problemas que te han robado la paz, batallas internas que nadie más conoce, o situaciones externas que parecen no tener solución. Esas cargas no están destinadas a ser tuyas. Dios te invita a entregárselas, a soltar lo que nunca debiste cargar y a dejar que su gracia actúe en tu vida de maneras que van más allá de lo que puedes imaginar. Su victoria no depende de tus habilidades, de tu fuerza o de tus méritos. Es un regalo que viene directamente de su amor. Él pelea por ti no porque lo merezcas, sino porque eres su hijo. Porque su gracia es infinita y su propósito para ti es mayor que cualquier obstáculo. Esta verdad cambia todo. Cambia la manera en que enfrentas los desafíos, la forma en que oras y la perspectiva con la que miras el futuro. La clave está en confiar. No es un tipo de confianza superficial que se tambalea al primer signo de dificultad. Es una confianza profunda, arraigada en la certeza de que Dios siempre cumple sus promesas. No importa lo que enfrentes, Él está contigo. Su presencia es constante, su amor es inquebrantable y su plan para ti es perfecto. Cada batalla que enfrentas es una oportunidad para que su poder se manifieste en tu vida. No estás solo en la lucha y no estás destinado a pelear con tus propias fuerzas. La oración, la fe y la confianza en su gracia son las armas que te sostendrán y te llevarán a la victoria que Él ya ganó para ti. Hoy, te animo a dar un paso de fe. Entrega tus batallas a Dios. Haz de la oración un hábito, no un último recurso. Llena tu mente con sus promesas y alinea tu corazón con su propósito. Y mientras lo haces, verás cómo Él transforma cada desafío, cada momento de incertidumbre, en un testimonio de su fidelidad. Dios ya ganó la batalla por ti. No necesitas temer, no necesitas luchar solo. Descansa en su gracia, confía en su plan y vive con la certeza de que Él siempre está a tu lado. Muchas gracias.